Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dan Copacal y en esta ocasión les doy la bienvenida a Ahora Ya Lo Sabes, y en este capítulo vamos a tratar el caso que en ese entonces se le llamó Trevi y Andrade y del cual ya hicimos un primer análisis, pero nos faltó explicar y analizar qué pasó con el cuarto acusado, que pues todos sabemos y conocemos que es Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Bueno, a manera de resumen, por si no vieron el capítulo anterior, recordemos que este caso se remonta a finales de los años 90 y principios de los años 2000, después de que los papás de una de las integrantes del grupo que lideraba a Sergio Gustavo Andrade Sánchez fue denunciado junto con Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo y Marlene Calderón por diversos delitos cometidos en perjuicio de la víctima, que en ese entonces era menor de edad. Es así que después de que se girara la orden de búsqueda, localización y aprehensión en contra de los ya mencionados, y después de estar prófugos, fueron finalmente detenidos en Brasil. Y es así que después de 4 años, 8 meses y 8 días, se ordenó la absoluta liberación de 3 de los acusados, que era Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo y Marlene Calderón, toda vez que no se encontraron penalmente responsables de los delitos que se le acusaban, es decir, que se les declaró inocentes. Sin embargo, el proceso se siguió en contra de Sergio Andrade. Este resumen o la lectura de esta sentencia se leyó el 21 de septiembre del 2004, fecha en la cual fueron liberadas las 3 acusadas en ese momento, y bueno, se siguió el proceso en contra de Sergio Andrade. Y pues bueno, ya ese es el resumen y vamos ahora sí al análisis del caso en específico de qué sucedió con Sergio Andrade. Bueno, cabe señalar que el acusado llegó en tiempos totalmente diferentes que las otras acusadas, es decir, que después de 3 años, 11 meses de estar preso en Brasil, Sergio Andrade fue extraditado a México con un fuerte dispositivo de seguridad desde la prisión de Brasilia hasta que fue entregado a las autoridades mexicanas, llegando después de 18 horas de vuelo el 18 de noviembre del 2003 a las 10 de la noche, y fue recibido por 40 custodios mexicanos. Ya en tierras mexicanas, el 5 de diciembre del 2003, ya se le leyó el auto de formal prisión por los delitos que denunció una de las víctimas de Chihuahua. Pasó el tiempo y el 23 de marzo del 2005 finalmente se le dictó sentencia al acusado, y esta fue de 7 años con 10 meses de prisión, y también se le condenó a pagar una multa de 3,591 pesos para el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, y se le condenó a pagar 1,061,500 pesos por concepto de reparación del daño. En la sentencia se consideró como autor material de los hechos denunciados, ya que se logró acreditar el primer delito, que fue corrupción. Sí se logró acreditarlo porque se reunieron los elementos donde se demostraba que el acusado procuró y facilitó comportamientos perversos contra la víctima, incitándola a una conducta prematura sin dejar que fluyera el normal desarrollo de la menor. Posteriormente, también se le acreditó el otro delito, ya que se consumaron las relaciones íntimas de ambas personas, siendo el mayor de edad y la víctima menor de edad, determinando que no se requería ejercer violencia física para considerar si se realizó el delito o no, simplemente era consumar el acto para acreditar el delito. Y también se acreditó el delito de rapto, ya que se comprobó que la víctima fue sacada de su hogar por medio de engaños con la falsa promesa de una educación musical para convertirla posteriormente en cantante. Ya teniendo la sentencia, posteriormente el Ministerio Público la apeló, ya que buscaba la pena máxima de ese delito, que en ese momento era de 32 años. También apeló el sentenciado, y en el 2007 un juez de segunda instancia de Chihuahua logró absolverlo del delito de corrupción. ¿Pero por qué? Bueno,
Debemos de recordar que en el 2007 entraron en vigor nuevas leyes. Derivado de esto, el delito ya no cuadraba con las conductas que establecían en el código actual de ese momento, y la ley en México establece que si las leyes cambian, siempre se debe de aplicar la que favorezca al acusado o sentenciado. Por eso, en ese momento se le absolvió de ese delito, ¿va? Y bueno, posteriormente con esa sentencia, el sentenciado promovió un amparo en contra de la condena que se le impuso por los otros delitos. Entonces, su objetivo o la forma en la cual él manejó el amparo junto con su defensa era demostrar que supuestamente también había sido acusado falsamente por los otros dos delitos que se le condenó pues en los ya mencionados, ¿no? Y ya así en octubre del 2007 le negaron el amparo, por lo cual exigieron que garantizara el pago de la reparación del daño, el cual fue a través del otorgamiento de una garantía hipotecaria con valor de 4 millones de pesos, de quien se dice fue facilitada por uno de sus compañeros que estaban también internos en esa prisión. Y es así que bueno, ya termina de cumplir su sentencia, paga la reparación del daño y pues sale en libertad. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que en México el tiempo que pasa detenido la persona desde su detención hasta el momento de la sentencia, se le toma en cuenta. ¿Para qué? Para considerarlo en su condena. Por ejemplo, en este caso ya llevaba más de 4 años en la cárcel, entonces pues ya nada más le faltaba compurgar 2 años, 7 meses más o menos, ¿no? Es decir, que que no es como borrón y cuenta nueva, sino que se le considera todo lo que ya estuvo privado de su libertad. Y de esta manera es así que se termina en el ámbito legal uno de los casos más sonados dentro del ambiente artístico, ya que ninguna otra víctima denunció los hechos y en ese entonces las autoridades no siguieron de oficio los hechos denunciados. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que para que exista un delito debe de existir una denuncia. Entonces, si bien es cierto que todas las involucradas, todas las víctimas, rindieron su declaración en calidad de testigos dentro de esta averiguación previa, pues lo que debió de haber hecho la autoridad mexicana en ese momento era iniciar las averiguaciones previas correspondientes de cada uno de los hechos que fueron relatados. Sin embargo, eso se omitió. Entonces, solamente para la autoridad fue más fácil determinar que los testimonios no favorecían a la denuncia de la denunciante. Por eso no alcanzó la pena máxima, porque pues sí, evidentemente cada quien relató lo que pasó en su persona y pues muchas veces no se percataban de lo que sucedía con otra de las víctimas, porque también debemos recordar que estaban todas bajo órdenes de este individuo y les tenía prohibido hablar entre ellas. Y también pues se sabe que estaban como divididas en diferentes casas y que bueno, ya hasta el final se las tenía todas juntas, pero precisamente por la narrativa de los hechos y para los delitos que se cometieron, cada una debió de haber hecho su denuncia en específico, pero no se hizo, ¿no? Y tampoco se siguió de oficio, entonces por eso consiguió esa condena mínima. Y también las únicas que sí quisieron denunciar fueron las víctimas chilenas, pero aunque también estuvieron en Chile no se cometió ninguna de estas conductas, por ende, pues no se pudieron hacer nada las autoridades chilenas en contra de estas personas o en contra de esta persona en particular. ¿Por qué? Porque los hechos se cometieron en otros países totalmente diferentes. Tuvieron que haber hecho la denuncia en los países donde sí sucedieron los hechos, ¿va? Y bueno, también se habló mucho de por qué no denunciaron las demás víctimas tiempo después. Pues porque ya no podían. ¿Por qué? Porque en México existe la figura de prescripción, que significa que por el simple hecho de que pase el tiempo, ya no se pueden denunciar los hechos. Y eso es hasta la fecha. Entonces, mientras no exista una reforma en nuestras leyes que cambien esa situación,
pues es evidente que todos los delitos por la figura de prescripción, con el simple pasar del tiempo ya no puedes hacer nada. Entonces, fue lo que pasó en esta situación en específico, que aunque quisieran denunciar, pues ya no pueden. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo y ya se les pasó como su oportunidad. Sin embargo, debemos de recordar que las leyes son totalmente diferentes en todos los países y como los hechos se realizaron en diversos países como España, Brasil, Argentina y Estados Unidos, pues las víctimas pueden realizar demandas y denuncias en los países que den puerta abierta a denunciar o demandar los hechos que sucedieron en ese entonces. Y es por eso que en Estados Unidos las víctimas están intentando abrir un caso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en 2023 abrió una ventana, una posibilidad para iniciar procesos civiles en contra de conductas que se presumen se pueden cuadrar con los hechos que sucedieron en este caso en específico. Sin embargo, pues las leyes funcionan totalmente diferentes en Estados Unidos que en México. Posteriormente vamos a ir explicando cómo son las leyes en Estados Unidos para que vayamos entendiendo qué es lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, varios compañeros también han estado explicando lo que han pasado en las audiencias y por qué unos están pidiendo unas cosas y otras. Y aquí era lo que explicábamos, ¿no? También se ha hablado mucho de los nombres, ¿no? ¿Por qué no se pueden mencionar? Y lo vimos un poco en el video anterior. ¿Por qué? Porque ya en México se está adquiriendo ese comportamiento de la no revictimización o víctimas de secundarias. ¿Por qué? Porque si ellos revelan ahorita en este momento los nombres, estarían cayendo en revictimización, ¿vale? Entonces, hay varias situaciones que son similares en los diversos ámbitos legales de los diferentes países, pero el objetivo o uno de los ideales de la ley es que se hagan lo más parecidas posibles para evitar que pues precisamente lo que sucedió en este caso, ¿no? Que se fueron cometiendo los delitos también en lugares donde se sabía que no era considerado delito. También por eso se logró una condena muy reducida pues, al responsable de todos estos hechos. Y bueno, también debemos de recordar que en México antes cada estado de la República Mexicana tenía un código de procedimientos penales de esa entidad y también cada estado de la República Mexicana tenía un código en específico. Entonces, también por eso se cometieron los delitos en estados, bueno, aquí en estados totalmente específicos. ¿Por qué? Porque en las conductas que se cometieron en México, la persona responsable que sí fue condenada, pues los cometió en estados donde sabía que no eran delitos. Entonces, fíjense cómo todo fue como maquinado de una manera perversa. ¿Por qué? Porque engañaba con convertirlas en cantantes, con carreras exitosas, pero pues convencía a los papás y entonces con poderes notariales ya podía hacer con ellos pues sacarlas del país y una serie de barbaridades, porque tenían la autorización de los papás. Después, con las víctimas que sabía que no podía eh, pues cometer los delitos en ciertos estados donde sí era considerado delito, pues se casaba con esas víctimas. Y entonces recordemos que las leyes en ese entonces permitían que el cónyuge hiciera lo que quisiese con su mujer porque era su esposa. Hoy es aberrante, ya lo sabemos y sabemos que la ley protege a toda persona que sufre de violencia, pero en ese entonces no. Y con las que no se casó, pues los delitos los cometía en estados de la República Mexicana donde esas conductas no eran consideradas delitos. Por eso ellos, bueno, él en específico argumentaba que no quería ir a Chihuahua porque ahí temía por su vida. Pues no era tanto que temía por su vida, sino que en Chihuahua sí era delito las conductas que estaba cometiendo. Y entonces, por eso en diversas entrevistas él mencionaba, pero sí lo hice, pero en este estado, ¿no? Y pues ya revisas el código de ese año y pues ves que esa conducta que cometió en específico en contra de la víctima,
pues no era delito. Por eso él era como muy persistente en sí lo cometí, pero en ese estado. Pues sí, porque sabía que en ese estado no era delito. ¿Ah? Entonces se creyó más listo que la autoridad y pues el resultado fue este, ¿no? Y pues bueno, ya esto fue lo que sucedió, esta es la explicación. Evidentemente las víctimas no pueden denunciar en México, ahorita están tratando de hacer una demanda en Estados Unidos y pues porque Estados Unidos habría esta posibilidad. Debemos de recordar también que la diferencia entre demanda y denuncia, la demanda siempre va a querer que dentro de los parámetros de lo posible, que las cosas vuelvan a su estado anterior a los hechos que sucedieron. Por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Una demanda de divorcio, pues el objetivo es separarte de tu cónyuge, pero pues es que vuelvan las cosas al estado anterior, es decir, que vuelvas a la soltería, ¿no? Tu estado civil sea soltero. Y pues evidentemente no conlleva ningún tipo de prisión en su condena. Y la denuncia, por su lado, siempre es considerada para hechos constitutivos posiblemente de delitos, es decir, que si se comprueba que se cometieron los hechos denunciados y se siguen todas las reglas del delito en específico, su condena siempre va a atribuirse, si es penalmente responsable, con años de prisión, es decir, una pena privativa de libertad. ¿Ah? Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Les recuerdo que estoy en todas las redes sociales como Danco Pacal y en Spotify estoy como Danco. También les doy muchas gracias por toda su ayuda a través de la Fundación Un Día para Ayudar, ya que gracias a su colaboración, seguimos dando despensas a orfanatos y asilos. Y pues les recuerdo que la siguiente entrega será en el mes de junio del 2024, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias porque ya también este año cumplimos 9 años con la Fundación Un Día para Ayudar. Antes de la pandemia visitábamos hospitales para entregar un lunch a las personas que estaban esperando un familiar internado en un hospital público, y derivado de la pandemia pues ahora recolectamos víveres, que son despensas, artículos de despensa no perecederos, alimentos no perecederos, para que una vez que se junten de 30 a 40 kilos de comida, vamos a diferentes instituciones como orfanatos y asilos para hacer la entrega de esos artículos de despensa, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por escuchar las canciones, por ver los videos y también por colaborar a través de la fundación para ayudar a más personas, ya que pues, el objetivo siempre es crear lazos, ¿vale? Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos en un capítulo más de Ahora Ya Lo Sabes. 1, 2, 3. Ahora.